Gracias por visitarnos. Voy a dividir este video en distintos clips que vamos a utilizar con el propósito de que cuando una persona comience a navegar en nuestra web y vaya leyendo un poco más acerca de los servicios que ofrecemos, estos vengan acompañados de un video que explique un poco más del porqué del material, cómo se grabó, cuál es el propósito, y tal vez también que una persona comprenda mejor las recomendaciones que hacemos en torno a cómo sacarle el mayor provecho, cómo aplicar la información, cómo estudiarla, para que logre lo que asumimos en Clarity que una persona está buscando al encontrarse con una página como esta, que es un cambio permanente en su vida. Y esa palabra, cambio, para mí significa muchísimo, porque como lo he explicado en muchos seminarios a lo largo de 25 años que tengo como conferencista, yo expresaba al público mi desacuerdo con esta famosa frase que muchos hemos escuchado de la gente no cambia. Y la razón por la cual yo no estoy de acuerdo con esta idea es por mi experiencia personal, por cómo se dio mi historia desde muy joven. Y desde luego el video no es para contar mi historia, esta queda plasmada en varios de los seminarios que hemos grabado, inclusive en las historias de éxito de personas que aparecen en esa sección. Sin embargo, gracias a lo que me tocó vivir, la transformación en mi persona fue realmente radical. Y por eso la palabra cambio o la palabra transformación tienen un peso tan grande para mí. Por eso creo firmemente que una persona, si le damos el material necesario y si lo aplica de la forma correcta, puede lograr esa transformación. Entonces, cuando la ingeniero Clarisa Gallegos, que es nuestra directora general y que de hecho ya cuenta la historia en su video de la historia de Clarity, cuando me compartió el concepto, lo primero que vino a mi mente fue claridad. ¿Cómo le damos a la gente la claridad? ¿Qué temas necesitamos cubrir para que una persona concluya cómo obtener los 3 objetivos que conforman el eslogan de la compañía, que son prosperidad, propósito y plenitud? Porque yo sabía que para ayudarle a una persona a obtener esa claridad, de hecho por eso el nombre de la compañía, era cubriendo la vida desde diferentes ángulos, con temas aparentemente muy distintos unos de otros, pero que se compaginaran perfectamente bien. Y de ahí surgió el primer servicio de Clarity, que es los Target Trainings, a los cuales llamamos Targets porque la palabra Target es traducción del blanco, del tiro al blanco. Y por eso le dije a Clarisa, lo primero que tenemos que hacer es ayudarle a la gente a enfocarse en temas específicos, en targets, en blancos, y luego que puedan comprender a fondo cada uno de esos temas. Y la única manera de que yo pueda lograr eso es contando experiencias de vida. Porque pues, conceptos hay en muchos libros, pero que una persona se atreva a hablar de su vida, de sus errores, de su trayecto, de sus retos, de sus triunfos, de una manera a veces muy personal, pues no necesariamente pasa constantemente y no de una manera tan extensa con tantos temas como lo hemos hecho en Clarity, pero esa era la única forma. Y luego vino el proceso de selección y fue como nacieron estos 12 audio seminarios. ¿Y por qué los hice en audio? Porque fue otra cosa que le compartí a nuestra directora general. Le dije, bueno, si hacemos la compañía, yo voy a tener que grabar varios seminarios en formato de audio nada más y que no pasen de 1 hora. Y lo voy a hacer así porque en mi experiencia como emprendedor, lo que me sacó incluso de momentos cuasi depresivos fueron grabaciones de personas que hablaban en conceptos que me llegaban al corazón, pero que yo escuchaba en mis ratos muertos. Cuando estaba en un semáforo, cuando iba manejando, al bañarme, cuando estaba cenando, desayunando, antes de dormir. Y no solo eso, sino fue el reescucharlos, el vivir la experiencia de estar constantemente regresando de manera voluntaria. Voy a escucharlo otra vez, aunque ya me lo sepa. Y esto es clave por lo siguiente. En la actualidad hemos pasado de tener unas cuantas fuentes de información compartiendo ideas a millones de personas en el mundo, a ahora tener millones y millones de personas en el mundo compartiendo información. Tan solo en un artículo reciente que leí en Estados Unidos se considera que hay 2 millones de podcasts. Entonces, yo he observado en gente que se hace adicta a esta nueva forma de aprender
que sin darse cuenta lo ven como entretenimiento por los malos hábitos que traemos del sistema educativo tradicional, que no tengo el tiempo de cubrir, porque cubro en otros seminarios. Vemos esta información y nos enseña un poco, pero luego la desechamos por escuchar otra y otra. Y escuchamos la información, aquel podcast interesante, aquella entrevista que nos impactó una sola vez y la dejamos. Entonces, hicimos los Target Trainings con el propósito de que una persona, número uno, tenga variedad de conceptos que le ayuden a sacar conclusiones muy personales, su propia fórmula sobre cómo dirigirse mejor hacia obtener estos 3 conceptos que manejamos en nuestro eslogan. Y luego, darles membresía por 1 año, darles la oportunidad de que escuchen esta información y luego la vuelvan a escuchar cuantas veces lo necesiten. Porque yo me he dado cuenta que muchos conceptos que me transformaron la vida los tuve que escuchar varias veces y tener la disciplina de decir, lo voy a volver a escuchar por si algo se me pasó, para luego descubrir que se me había pasado un montón. De hecho, yo recomiendo a toda la gente que me sigue que cuando lean algo que les impacte o descubran alguna información que les cambie la vida, la estudien 3 veces. Un libro hay que leerlo 3 veces. La primera vez te motiva, en la segunda descubres y en la tercera realmente aprendes. Y luego vino el compartirlo con nuestros representantes, ya una vez que terminamos estas 12 grabaciones en formato de audio que son los targets, y realmente cuando empezaron a llegar sus testimonios, pues a mí me sorprendió cómo los efectos que yo obtuve de cambio, de transformación permanentes en mi vida años atrás, ellos ahora estaban experimentándolos también. Y luego comprender cómo, a pesar de que muchos de ellos disfrutaban los seminarios que yo daba en vivo, pues esta nueva forma que se le ocurrió a la ingeniero Gallegos de hacerlo en línea, pues tenía nuevos beneficios, como el de la repetición. Y dentro de todos los casos, de los que más me llamaron la atención fueron aquellos de personas que ya públicamente habían externado su lucha con momentos depresivos en su vida y que ahora, gracias a esta técnica de la repetición de la información en ratos muertos, que es la manera como yo mejor describiría el propósito de los Target Trainings, empezaron a ligar conceptos con las anécdotas. O sea, o las anécdotas reforzaban los conceptos o la teoría que yo trataba de explicar, y eso hacía que de manera cognitiva separaran los triggers de lo que la depresión originaba en conductas autodestructivas en esas personas. Y obviamente es muy motivante recordar cuando yo lo viví hace muchos años y eso me sacaba, como ya lo expliqué, del estado mental negativo y me ponía en el correcto. Pero ahora verlo en otras personas fue realmente muy motivante. Es como cuando me imagino yo un químico descifra una fórmula y luego la comparte y esta puede replicarse por otros investigadores. Y eso se convierte en algo que funciona, que produce resultados. Y eso es más o menos la razón, la motivación y lo que hay detrás de haber creado esta primera tanda de seminarios en formato de audio exclusivamente, que son los Target Trainings. Ahora, en el próximo clip quiero hablar acerca del porqué de los videoseminarios que duran el más corto 3 horas, el más largo 5 horas, y la razón por la cual, una vez que analizamos su contenido con respecto a los Target Trainings, decidimos que era más que suficiente con realizar 3.